5 razones por las que Irán quiere desaparecer a Israel. En el corazón del Medio Oriente, donde el tiempo se encuentra con la eternidad, se levanta un conflicto que ha desafiado a generaciones, a imperios, a profetas y a presidentes. No se trata simplemente de una disputa territorial ni de un desacuerdo diplomático. Se trata de una enemistad histórica, teológica, geopolítica y profundamente espiritual. Una enemistad que hoy se manifiesta en una de las amenazas más abiertas y alarmantes del escenario internacional: la proclamación constante y oficial del régimen iraní de que el Estado de Israel debe ser eliminado. Irán no oculta sus intenciones. Lo ha declarado desde sus plataformas más altas, lo repiten sus líderes, lo enseñan sus escuelas, lo celebran sus multitudes y lo escriben incluso sobre misiles listos para ser lanzados. Pero detrás de esta hostilidad hay algo más que retórica. Hay una ideología, una visión del mundo, un propósito que conecta las sombras del pasado con los ecos de las profecías bíblicas. La pregunta entonces no es si Irán odia a Israel, eso ya lo sabemos. La verdadera pregunta es ¿por qué? ¿Qué motiva esa obsesión con destruir a una nación tan pequeña? ¿Por qué sostener ese odio a lo largo de décadas, incluso a costa de su economía, su reputación y su estabilidad? La respuesta no está en una sola causa, está en 5 fundamentos poderosos, que cuando se analizan con claridad, revelan no solo las razones de la hostilidad iraní, sino también el cumplimiento de una narrativa profética que se desarrolla ante nuestros ojos. En este documental, exploraremos con profundidad las 5 razones principales por las que Irán desea desaparecer a Israel. Examinaremos la raíz ideológica que sostiene su odio, los intereses estratégicos que lo alimentan, las redes de poder que lo propagan y las profecías bíblicas que lo anuncian con asombrosa precisión. Porque lo que estamos presenciando no es un capítulo más de la historia, es el cumplimiento de una palabra antigua, una palabra que afirma que, en los tiempos del fin, muchas naciones se levantarán contra Jerusalén, pero el Altísimo peleará por su pueblo. Este no es solo un conflicto entre 2 naciones, es una confrontación entre el propósito de Dios y los planes de los hombres. Y mientras Irán proclama la destrucción de Israel, la Escritura proclama su preservación. Este es el tiempo de discernir, este es el tiempo de entender, este es el tiempo de mirar a Israel, no con los ojos de la política, sino con los ojos de la profecía. Y ahora la pregunta queda abierta. ¿Crees que Irán desaparecerá a Israel? Déjanos tu opinión en los comentarios. Razón número 1. El odio ideológico, una teocracia chiita que niega el derecho de existencia de Israel. Para comprender por qué Irán desea la desaparición total de Israel, no basta con observar los mapas, los misiles o las declaraciones de guerra. Hay que ir más profundo. Hay que mirar al alma ideológica de la nación iraní. Irán no es simplemente un país más del Medio Oriente. Es una república teocrática, gobernada por clérigos chiitas radicales, donde la religión no está separada del poder, sino que lo define todo. Desde las leyes hasta los tratados, desde la educación hasta la política exterior. Irán se gobierna no por constituciones occidentales, sino por el Corán, la Sharia y la interpretación religiosa del Islam chiita. Pero, ¿qué significa que Irán sea chiita? Dentro del Islam existen 2 grandes ramas. La primera, mayoritaria, es el Islam sunita, que sigue las tradiciones históricas y el liderazgo político, descendiente del profeta Mahoma por designación. La segunda, minoritaria pero dominante en Irán, es el Islam chiita. Los chiitas creen que el verdadero liderazgo del Islam debía quedar en manos de Alí, primo y yerno de Mahoma y de su linaje. Pero más que una diferencia política, el chiismo desarrolló una teología apocalíptica, mesiánica y altamente intolerante hacia quienes consideran enemigos del Islam. Y entre ellos, ningún enemigo es más odiado que Israel. Para el Islam radical chiita, la existencia del Estado de Israel es una afrenta espiritual. En su doctrina, la tierra de Palestina es considerada waqf,
tierra sagrada que jamás puede estar en manos de no musulmanes, mucho menos de judíos. Por eso, Irán no reconoce a Israel como nación legítima. Ni siquiera lo llama por su nombre, lo llama el régimen sionista, una expresión cargada de desprecio. Su objetivo no es negociar con Israel, su objetivo es eliminarlo. Este odio no es una reacción a conflictos modernos, está sustentado en textos que son considerados sagrados. El Corán, libro central del Islam, contiene varios pasajes que los clérigos radicales interpretan como autorizaciones divinas para rechazar y maldecir a los judíos. En la Sura 5, verso 51, leemos: «Oh creyentes, no toméis por aliados a judíos ni a cristianos. Ellos son aliados entre sí, y quien de vosotros los tome por aliados, ciertamente es uno de ellos». En la Sura 2, verso 61, dice: «Fueron cubiertos de humillación y de miseria, e incurrieron en la ira de Alá. Esto porque rechazaron las señales de Alá, y mataban injustamente a los profetas». Y en la Sura 7, verso 166, el Corán relata una maldición sobre los judíos, diciendo: «Les dijimos, sed monos despreciables». Estas palabras, tomadas fuera de su contexto histórico y malinterpretadas de forma literal por los líderes radicales, son utilizadas como base para un odio doctrinario que se enseña desde las mezquitas hasta las aulas escolares en Irán. Uno de los clérigos más influyentes del país, el ayatolá Nasser Makarem Shirazi, dijo abiertamente: «La hostilidad de los judíos contra el Islam no es política, es teológica, es una guerra contra la verdad. Israel es el centro de esta maldad y debe ser eliminado». Y el actual líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, publicó un libro titulado Palestina, donde propone la desaparición progresiva de Israel como un deber religioso. Irán no solo habla, actúa. Todos los años, millones de personas en Irán y otras naciones islámicas salen a las calles durante el llamado Día de Quds, establecido por el fundador de la República Islámica, el ayatolá Jomeini. Allí se marchan con carteles que dicen «Muerte a Israel» y se queman banderas frente a multitudes que aplauden mientras se promete la aniquilación del Estado judío. Incluso misiles militares han sido fotografiados con inscripciones que dicen «Israel debe ser eliminado». Y detrás de este odio moderno resuena un eco antiguo. En el libro de Esther encontramos a Amán, un enemigo persa que buscó exterminar al pueblo judío, y no por razones económicas ni políticas, sino por odio espiritual. Hoy, siglos después, desde la misma región, se levanta un nuevo Amán, con las mismas intenciones y el mismo espíritu. Pero esta enemistad ya fue profetizada. En Ezequiel capítulo 38, verso 5, Dios menciona a Persia entre las naciones que en los últimos tiempos se levantarán contra Israel. Persia, que hoy conocemos como Irán. Dice el texto: «Persia, Cus y Fut con ellos, todos ellos con escudo y yelmo». Es decir, Irán estará entre los enemigos del pueblo de Dios, pero también entre los que serán derrotados cuando el Señor se levante a defender a Jerusalén. Irán puede tener armas, puede tener aliados, puede tener discursos, pero no tiene la promesa. Israel sí, porque el Dios de Israel juró por sí mismo que preservaría a su pueblo y que maldeciría a quien lo maldijera. Irán podrá proclamar su odio desde sus mezquitas, pero el cielo ha hablado desde antes, y lo que Dios ha dicho, ninguna potencia lo podrá revocar. Razón número 2. Israel, el obstáculo que frena la expansión chiita de Irán en Medio Oriente. Irán no odia a Israel únicamente por religión, lo odia porque le estorba, porque lo detiene, porque representa el mayor muro geopolítico y espiritual que impide el avance de su plan más ambicioso: convertirse en la potencia islámica dominante del Medio Oriente y del mundo musulmán. Desde 1979, cuando el ayatolá Ruhollah Jomeini tomó el poder y fundó la República Islámica de Irán, se instauró un sistema político único en el mundo, un Estado gobernado por la ley islámica chiita, con una misión declarada de expandir la revolución islámica a otras naciones. El propio Jomeini lo expresó así: exportar la revolución
es tanto un deber como la oración. Debemos preparar el terreno para el gobierno mundial del Islam. Esa declaración no quedó en papel, se convirtió en estrategia militar. Irán comenzó a construir una red de influencia que conecta Irak, Siria, Líbano, Gaza y Yemen bajo su sombra. Esta red, conocida como la Media Luna Chiita, tiene un solo objetivo: rodear a Israel, aislarlo y finalmente borrarlo. Pero cada vez que Irán extiende su influencia, Israel lo confronta. Israel bombardea arsenales iraníes en Siria, neutraliza células chiitas en el Golán, frustra atentados planeados en Jerusalén, sabotea su programa nuclear, expone sus secretos de inteligencia. Irán ha intentado avanzar, pero ha chocado una y otra vez con la resistencia de una nación pequeña, rodeada pero inquebrantable: Israel. Este no es un simple conflicto fronterizo, es una lucha entre dos visiones opuestas del mundo. Por un lado, Irán sueña con un imperio teocrático bajo la guía del Mahdi, el Mesías chiita. Por otro, Israel es símbolo de libertad, democracia, modernidad, ciencia, innovación y, sobre todo, un testimonio vivo del cumplimiento de la profecía bíblica. El actual líder supremo de Irán, el Ayatollah Ali Khamenei, ha declarado en múltiples ocasiones que Israel es una célula cancerígena que debe ser extirpada, y agregó: la eliminación de Israel no es negociable, es una obligación. Israel no durará más de 25 años si Alá lo permite. Estas no son simples amenazas, son expresiones de una doctrina nacional. Khamenei ha publicado incluso en su sitio oficial un documento titulado Palestina, donde explica cómo Irán busca eliminar a Israel, no con una guerra directa, sino con presión constante, terrorismo, desgaste interno y aislamiento diplomático. En sus palabras, no es necesario lanzar una guerra. Debemos armar a Cisjordania como se armó Gaza. Debemos debilitar al enemigo desde dentro. El clérigo iraní Ayatollah Ahmad Khatami, miembro del Consejo de Expertos de Irán, declaró durante una oración pública en Teherán: nuestro deber religioso es resistir al régimen sionista. No se puede establecer el gobierno mundial del Islam sin erradicar a Israel. Israel para ellos es más que una nación, es una barrera, es una muralla que impide que el Islam radical imponga su visión en la región. Por eso, la eliminación de Israel no es táctica, es estratégica, es espiritual, es esencial. Pero lo que Irán llama estrategia, Dios lo llama locura, porque desde tiempos antiguos ya se sabía que las naciones intentarían rodear y destruir a Israel. El profeta Zacarías lo escribió con claridad en el capítulo 12, verso 3. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados. Hoy, Irán intenta levantar esa piedra, pero cada intento solo traerá más ruina, porque Israel no está sostenido por política, ni por armamento, ni por tratados. Está sostenido por promesa, y el que lo guarda no duerme. Irán puede soñar con imperios, puede armar coaliciones, puede alinear ejércitos y pronunciar amenazas, pero mientras exista un pueblo llamado Israel, el plan de Dios continuará firme, y ninguna potencia, ni siquiera la media luna chiita, podrá detener lo que el Altísimo ya determinó desde los cielos. Razón número 3. El odio escatológico. Eliminar a Israel es para Irán un paso necesario para la redención final del Islam chiita. Detrás de la hostilidad constante de Irán hacia Israel, hay una motivación más profunda que la política, una razón más radical que la ideología, una razón teológica de proporciones escatológicas. Según la visión del Islam chiita, la desaparición del Estado de Israel es una condición necesaria para que venga el Mahdi, el Mesías islámico que establecerá el gobierno mundial del Islam. Esta creencia no es marginal. Está en el corazón de la doctrina chiita. Según su escatología, el 12º imán, también llamado el imán oculto, está vivo, pero oculto desde el siglo IX. Él regresará al final de los tiempos para instaurar justicia, acabar con la corrupción y someter al mundo entero bajo el Islam. Pero esa manifestación, según muchos clérigos chiitas,
solo será posible cuando haya un caos global, y especialmente cuando Jerusalén sea liberada del control judío. Así lo afirmó el clérigo iraní Ayatollah Mohammad Mehdi Mirbagheri, uno de los asesores religiosos del gobierno de Irán. No es posible establecer el gobierno del Mahdi sin la destrucción del régimen sionista. Jerusalén debe ser purificada para que el imán regrese. Por su parte, el expresidente iraní Mahmoud Ahmadinejad, conocido por sus declaraciones apocalípticas, afirmó en la ONU en el año 2005: «Nuestro deber es allanar el camino para la venida del Mahdi. Esto requiere la erradicación de la tiranía y el régimen sionista es su mayor símbolo. Esto significa que para Irán, Israel no es solo un enemigo, es un obstáculo espiritual que impide la redención final. Su destrucción no es un acto político, es un mandato religioso, una condición escatológica, un paso necesario para que, según ellos, el mundo sea gobernado por Alá». Desde esta convicción teológica nace todo lo demás. Desde esta motivación surgen las estrategias, y entre ellas, la principal herramienta que Irán ha escogido es el terrorismo. Al no poder derrotar militarmente a Israel de forma directa, Irán financia, entrena y arma a grupos como Hezbollah y Hamas para atacar a Israel desde sus bordes, desde dentro, desde las sombras. Estas milicias no actúan por cuenta propia, son parte del eje de la resistencia, como Irán lo llama, y su objetivo declarado es el mismo: la desaparición de Israel. En palabras del comandante de Hezbollah, Hassan Nasrallah, si todos los judíos se reúnen en Israel, eso nos ahorrará el esfuerzo de buscarlos en otros lugares. Y el Ayatollah Jamenei lo ha dejado aún más claro: armar a Gaza y Cisjordania es esencial para mantener la presión hasta que Israel desaparezca. Este es nuestro deber religioso. Irán invierte miles de millones de dólares en estas organizaciones. Les provee misiles, tecnología, formación militar, inteligencia y cobertura diplomática. Cada atentado, cada túnel, cada explosión no es un acto aislado. Es parte de un plan mayor, un plan escatológico, un odio que se alimenta de una teología torcida que confunde justicia con venganza y salvación con exterminio. Pero esa visión no es la de Dios, porque mientras el Islam radical predica que la venida de su Mesías depende de la destrucción de Israel, la Escritura enseña que la redención del mundo vino precisamente por medio de Israel, y que al final de los tiempos todas las naciones subirán a Jerusalén, no para destruirla, sino para adorar al Rey. Zacarías, capítulo 14, verso 16. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año a adorar al Rey, Jehová de los ejércitos. Lo que Irán llama un deber, Dios lo llama pecado, y lo que Irán desea destruir, Dios lo ha puesto como piedra angular de su plan eterno. Israel no será borrado, porque es imposible borrar lo que Dios ha escrito con fuego sobre la historia. Razón número 4. El aislamiento diplomático. Irán odia a Israel porque lo deja solo ante el mundo islámico. Mientras Irán predica destrucción, Israel firma paz. Mientras el régimen iraní agita discursos de guerra santa, Israel abre embajadas. Mientras Teherán llama a la yihad contra el pueblo judío, otras naciones árabes se sientan a negociar con Jerusalén. Y esto, para Irán, es una humillación insoportable. En los últimos años, algo ha cambiado en Medio Oriente. El viejo mapa de enemistades comenzó a romperse. A través de los acuerdos de Abraham, Israel ha firmado tratados de paz y normalización con Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Marruecos y Sudán. Se han abierto rutas aéreas, consulados, acuerdos comerciales, cooperación militar e intercambio tecnológico. Israel dejó de ser el enemigo público número 1 en la región y comenzó a ser visto como un socio estratégico frente a amenazas mayores como Irán. Los líderes iraníes han interpretado esta ola de normalización como una traición, una puñalada desde dentro del Islam. El clérigo Ayatollah Ali Movahedi Kermani, durante su sermón del viernes en Teherán, dijo: «Los países árabes que hacen alianza con Israel son traidores al Islam.
Han vendido a Alá por petróleo y tecnología. Serán juzgados por ayudar al enemigo del Corán, pero los hechos hablan más fuerte. En lugar de un Medio Oriente unido contra Israel, hoy Irán se encuentra cada vez más solo. Y ese aislamiento diplomático no solo debilita su posición política, sino que hiere profundamente su narrativa espiritual. Porque mientras otros países musulmanes comienzan a reconocer a Israel como nación legítima, Irán se aferra a una teología que exige su eliminación. Y cuanto más avanza Israel, más retrocede Irán en su prestigio internacional. Por eso el odio crece. Porque Israel no solo sobrevive, sino que prospera. No solo se defiende, sino que lidera. No solo es tolerado, sino buscado como aliado. Y si Arabia Saudita, guardiana de los lugares sagrados del Islam, llega a firmar un acuerdo con Israel, como ya se está negociando en secreto, será un golpe mortal a la ideología iraní, porque demostraría que el Islam no está unido en torno al odio contra Israel, sino que muchos han comprendido que la paz es mejor que la destrucción. Irán entonces queda expuesto. Su discurso se convierte en grito solitario. Su causa se vuelve obsoleta. Su guerra eterna contra Israel pierde legitimidad entre sus propios vecinos, y eso lo vuelve aún más peligroso, porque el orgullo religioso herido se convierte en violencia desesperada. Pero esa soledad profética ya fue anunciada. Ezequiel capítulo 38 presenta a Persia como parte de una coalición minoritaria, rodeada de enemigos que no están convencidos. Y Zacarías capítulo 12, verso 2, dice que Dios pondrá a Jerusalén como copa que hará temblar a todos sus alrededores, y que las naciones intentarán atacar pero fracasarán. Hoy, Jerusalén no tiembla. Quien tiembla es Irán, porque mientras los países se alinean para hacer paz con Israel, solo los enemigos del propósito eterno siguen proclamando guerra. Y esa guerra no es contra una nación, sino contra el plan de Dios. Y nadie ha ganado jamás esa batalla. Israel no será vencido por diplomacia, será exaltado por promesa, porque el Dios de Israel hace que incluso sus enemigos estén en paz con él. Pero a quienes persisten en su odio los quebranta sin remedio. Razón número 5. El temor a la superioridad de Israel. Irán odia lo que no puede vencer. Hay un odio que nace de la religión, otro que nace de la ideología, pero también existe un odio que brota del miedo. Irán no solo odia a Israel por lo que representa, lo odia porque le teme, porque lo ha enfrentado, lo ha atacado, lo ha amenazado y no ha podido vencerlo. Israel, a pesar de su tamaño reducido, es una de las naciones más poderosas tecnológicamente del mundo. Su inteligencia militar está entre las 5 primeras del planeta. Posee sistemas de defensa como cúpula de hierro, onda de David y flecha, capaces de interceptar misiles enemigos con precisión quirúrgica. Sus satélites, drones, ciberejércitos y unidades especiales han realizado operaciones tan audaces que incluso los enemigos los han reconocido con temor y respeto. Y hay algo más que Irán no puede ignorar: el programa nuclear israelí. Aunque Israel nunca ha confirmado oficialmente poseer armas nucleares, informes de inteligencia, como los del Instituto SIPRI en Estocolmo y filtraciones del programa Dimona, indican que Israel podría tener entre 80 y 200 ojivas nucleares, listas para ser desplegadas si fuera necesario. Este potencial disuasivo convierte a Israel en una nación intocable. Irán lo sabe, y por eso no actúa directamente, ataca desde la sombra, usa intermediarios, se esconde detrás de milicias, pero el temor sigue creciendo. Durante una entrevista, el general iraní Mohammad Bagheri, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, reconoció: el régimen sionista es pequeño, pero muy peligroso. Poseen capacidades tecnológicas que superan a muchos países. Por eso, la guerra abierta sería un riesgo innecesario. Incluso, el desaparecido comandante de la Fuerza Quds, Qasem Soleimani, confesó en privado que una confrontación directa con Israel solo sería posible si primero se debilitaba su red de defensa desde dentro. Pero ni eso ha funcionado. Cada intento de atentado es frustrado. Cada plan de infiltración es expuesto.
Cada base iraní en Siria es bombardeada con precisión. Y lo peor, desde la perspectiva iraní, es que Israel no solo se defiende, se anticipa, se adelanta, desarma, neutraliza y sobrevive. ¿Cómo lo logran? Para Irán es una humillación, porque en su teología, el pueblo judío debía ser maldito, errante, débil, pero la realidad contradice su religión. Israel no es débil, es fuerte, no es errante, tiene tierra, no es maldito, es próspero, y eso alimenta su odio, porque temen lo que no pueden explicar, porque detrás de cada victoria de Israel hay una mano que ellos no comprenden, la mano de Dios. Ese temor los consume, porque no entienden cómo una nación rodeada de enemigos sigue creciendo, cómo una población acosada sigue avanzando, cómo una historia de persecución termina en restauración. Y mientras Israel desarrolla tecnología, medicina, agricultura, inteligencia artificial y exporta bendición al mundo, Irán se encierra en discursos de muerte, corrupción, control y miseria. Y esa comparación los destruye por dentro. Porque el contraste no es solo militar, es espiritual. La Escritura lo anticipó. En Deuteronomio capítulo 28, verso 10, el Señor dijo: «Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán». Y ese temor se está cumpliendo. No temor santo, temor enemigo, porque quien se levanta contra Israel termina reconociendo que hay algo más grande en juego. No es solo un ejército, es un pueblo escogido. No es solo una bandera, es una promesa. Irán teme, y por eso odia, pero ningún temor, por profundo que sea, podrá cambiar lo que Dios ya declaró desde los siglos. Aun cuando pasares por el fuego, no te quemarás, porque yo estaré contigo. Israel no será vencido por miedo, porque el que los guarda no duerme, y quien los protege no falla. Así llegamos al final de este documental, pero no al final de la historia. Irán podrá levantar misiles, podrá pronunciar fatwas, podrá armar milicias, escribir libros, publicar amenazas y hasta firmar decretos de odio. Pero hay algo que jamás podrá borrar: la fidelidad del Dios de Israel. Porque lo que Irán no entiende es que Israel no existe por decisión política, sino por promesa eterna. No fue fundado por la ONU, sino restaurado por aquel que juró por sí mismo que traería a su pueblo de vuelta del exilio y lo plantaría de nuevo en su tierra, sin que nadie pudiera arrancarlo. Jeremías capítulo 31, verso 35 dice: «Así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche. Si estas leyes faltaren delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel dejará de ser nación delante de mí para siempre». Esa palabra es inquebrantable. Irán pasará, los imperios pasarán, los enemigos se disiparán como humo, pero el pacto con Abraham permanece, porque fue sellado por el Dios que no miente. Y sí, las naciones se levantarán. Sí, los enemigos rodearán a Jerusalén. Sí, se cumplirá todo lo que está escrito, pero no será para la derrota de Israel, será para la manifestación gloriosa del Rey que viene. Zacarías capítulo 14, verso 3. Saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. Y entonces se sabrá desde Irán hasta las islas más lejanas que el Dios de Israel reina, que su palabra se cumple, que su pueblo no será olvidado y que Jerusalén no será pisoteada para siempre. Por eso, mientras el mundo habla de guerra, nosotros hablamos de esperanza. Mientras otros maldicen, nosotros bendecimos, porque sabemos en quién hemos creído, y sabemos que cuando todo se oscurezca, una luz saldrá de Sión. Israel no será destruido, será defendido, será vindicado y será restaurado. Si este documental ha sido de bendición para tu vida, te invitamos a suscribirte al canal Escudriñando, activar la campana de notificaciones y compartir este contenido con otros. No estamos aquí para informar, estamos aquí para despertar. Ora por Israel, párate en la brecha, levanta tu voz, porque la historia que se le está escribiendo es la historia del regreso del Rey. El que guarda a Israel no duerme.